Muy buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. El video de hoy será utilizado para crear una utopía de lo que necesita el DayR para convertirse en un juego completo, que retenga muchos más jugadores y tenga mayor alcance fuera de Rusia, que es donde está pues en el prime de este juego, ¿no? En primera instancia, este video no busca desmeritar el trabajo y esfuerzo que ha hecho el equipo de Teletype Games con el juego, pues gracias a ellos y a nosotros, sus comunidades, es que DayR sigue siendo activo. Eso sí, el trabajo e ideas que han aterrizado en estos años a la mecánica del juego, algunas han sido muy positivas mientras que otras han disgustado a una gran parte de los jugadores. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, tal vez exista una renovación de desarrolladores o equipo técnico y profesional encargado de guiones, arte y creación. Lo que sí es cierto es que todo el trabajo que han hecho se ha enfocado en cambiar casi por completo las mecánicas de juego, ignorando y dejando en el olvido otras instancias que pueden ser muy aprovechables. En este punto se siente como un ciclo en donde ellos anuncian algo nuevo, duran mucho tiempo desarrollándolo, nosotros nos emocionamos, mejor dicho, como nada en el mundo y tenemos grandes expectativas con ese trabajo, y después de mucho tiempo liberan una actualización en donde vuelven a cambiar lo que ya habían cambiado en una o dos actualizaciones pasadas. En mi opinión, este cambio de sistema de creación, características de enemigos, armas y daño debe ser la que debe quedarse por un buen tiempo, para que ahora sí se enfoquen realmente en otros aspectos del juego que piden a gritos que nutran el interés, la interacción y las ganas de querer echarle mucho más tiempo al juego. Pero ¿cuáles son esas partes del juego que deben ser mejoradas o que deben llegar para hacerlo mucho más interesante? En este primer video les nombraré 6 instancias de juego que pueden ser mejoradas, así que agárrense porque se vienen críticas constructivas, justas y necesarias. Número 1. Misiones diarias. Hace un par de actualizaciones las misiones diarias se fueron de sabático y a cambio de ello obtuvimos un regalo diario, la caja de soporte, la cual se puede mejorar al nivel 5 si juntamos 36 cajas, es decir, más de un mes de recolección. Y si de pronto se te llega a olvidar reclamar una, F mi loco, F, porque no se pueden acumular en el buzón. Las misiones diarias deberían regresar, tal vez mejoradas, no sé, de pronto una pequeña lista de 3 o 5 por hacer. Anteriormente esta interfaz era, por así decirlo, obligatoria, o sea, solamente necesitábamos ingresar al juego y ya te aparecía para que pues eligieras la más adecuada para ti. Y dentro de las recompensas existía la posibilidad de conseguir chapas. Para ese entonces había una categoría de 4 misiones, que eran las de cocinar, creación, búsqueda y caza. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Se sienten más a gusto y cómodos con este actual sistema de paquete diario? Háganmelo saber aquí abajito. Número 2. Chat moderno. Hace un tiempo se nos comunicó que el chat del juego iba a ser completamente cambiado, pero desde entonces no se ha vuelto a saber nada con relación a ese trabajo. No es una mentira decirlo, el juego cuenta con un sistema de comunicación e interacción bastante arcaico. Incluso a la hora de enviar mensajes se ven los comandos del /2 y el /m, o sea, ¿a qué carajos? Eso en mi opinión es un poco tedioso. De este modo el juego necesita una modificación primordial, relevante y urgente con el sistema de comunicación. Ya es tiempo de que existan botones para poder añadir amigos, bloquear mensajes, saber si un jugador está activo o crear grupos para hablar entre ellos y no tener que llenar de float o spam el canal principal. Hace muchísima falta un cambio de este estilo para oxigenar el juego. Número 3. Megabases. Los fuertes de bandidos Super Bandit Camps, o mejor conocidos como megabases, actualmente son estructuras con enemigos, recompensas predeterminadas y repetidas para
todas las ubicaciones, es decir que las cosas que puedes encontrar en la megabase de Tumen será lo mismo que la recompensa del fuerte de Berlín, Japón, Jirin o Zangar o cualquier otra megabase del juego. Llevamos mucho tiempo sugiriendo un cambio y actualización para estas estructuras. Hace bastantes versiones los fuertes de bandidos eran espacios de temer. Allí no podías entrar si no estabas completamente preparado y bien equipado. Los más jóvenes verán el contenido de estas peleas como algo sencillo, pero en ese entonces las megabases suponían un gran desafío. ¿Qué era lo interesante de estos encuentros? Pues que cada fuerte de bandido contaba con su propia dificultad y recompensas. Eso hacía que estos lugares valieran la pena visitar y eso es lo que necesitamos nuevamente en el juego. La dificultad y la recompensa de la megabase debería depender de su ubicación, no puede ser repetida ni mucho menos dar una miseria de cosas, no tendría sentido viajar hasta tan lejos por cosas tan básicas. Número 4. Puntos de interés. En los casi 4 años que llevo jugando a esto, las zonas más concurridas siempre han sido Tumen, Tula y Chelyabinsk, y en versiones pasadas Moscú y Ufa. Por lógica, los campamentos de supervivientes son las zonas más visitadas y utilizadas como hogar temporal o principal. Ya saben para dónde voy, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el 70 u 80% del mapa? ¿Son solamente lugares inhóspitos o qué pasa con eso? Bueno, no pierdan su tiempo yendo a buscar easter eggs o zonas secretas porque eso ya no existe. Un aire de cambio que le sentaría bastante bien al juego sería ampliar las fronteras. ¿Qué tal si añaden 1, 2 o 3 campamentos especiales en lugares lejanos? Esto va a configurar la mente del jugador y le pondrá una semillita de deseo e interés por querer ir a ver en un futuro esos lugares. El mapa es enorme y siento yo que no lo están aprovechando en su totalidad. No sé si es que esperan algo o temen de pronto añadir una cosa que no encaje. Incluso podrían programar ciertos tipos de enemigos o dificultad según la región en la que nos encontremos. O sea que haya nuevos bandidos o animales por Japón, China, Alemania, Ámsterdam, Bakú y etc. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Número 5. Eventos con relación a los años. En la parte superior derecha tenemos información sobre la fecha del juego. Aquí nos muestra la hora, el mes, el año y el efecto del clima que está sucediendo en el momento. Hasta ahí bien. Las estaciones pueden ser aprovechadas por la tarjeta de Papá Noel Gocios o la temporada de invierno para poder cruzar los ríos y acceder a otras zonas sin tener que rodear, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si el equipo de creación, arte y guión de TLT se sentara a hablar y a debatir sobre posibles eventos o misiones que se puedan desbloquear al alcanzar ciertos años? Los años del juego son solo una cantidad ascendente que no tiene ninguna función, solo sirve para saber pues qué tan viejos estamos en el juego. Una mecánica interesante y que encajaría bastante bien con este tema sería desbloquear eventos o misiones especiales si logramos llegar a ciertos años, por ejemplo, no sé, 1999, 2002, 2005, 2011, no sé. Cualquier tipo de año, no sé, en donde surjan de pronto nuevos grupos de enemigos apoderándose de algunas tierras o insurgentes atacando campamentos de supervivientes o espacios únicos en lugares remotos. No sé, ¿ustedes qué creen respecto a esta idea? Número 6. Eventos aleatorios. Tuvimos el mayor bait de todos, muchachos. Nos hicieron creer que los eventos aleatorios en ciudades o biomas iban a estar de regreso, cuando no. Solamente se añadieron un par de eventos predeterminados en el juego, pero mejor dicho en el inicio más bien. Muy interesantes por cierto, pero no es el contenido que estábamos esperando fervientemente. Nosotros queríamos que los eventos random de las ciudades y biomas regresaran al juego. Si no estoy mal, solamente hay un evento aleatorio en las ciudades, o bueno, me pareció haber visto uno hace un tiempo, pero desde que empecé a farmear en ciudades no lo volví a encontrar ni por las curvas, en especial con la cuenta de la salchicha, que es con la que más ando pues farmeando y adentrándome más en las ciudades para poder pues farmear y sacar dinerito.
Los eventos fueron una parte muy bonita del juego, esto le daba dinamismo, variedad y realismo al contenido de supervivencia. Existían penalizaciones por descuidos como dormir con fogatas en edificios, dormir sin fogata en el exterior, encuentros en ciudades con supervivientes, bandidos, lobos o locos. Ojalá regresaran un par de ellos o añadirán un poquito más esta variedad. ¿Qué opinan todos ustedes sobre estas ideas? ¿Las encuentran muy disparatadas? ¿Si las encuentran acertadas para el juego? Háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y vemos en un futuro si de pronto los rusos o TLT Games pues ven este video y de pronto se animan o agarran una de las ideas y la hacen realidad. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.